Vamos a estar viendo la persona del Señor Jesucristo. Ya hemos visto la primera vez que hablamos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la esencia. Ya explicábamos que la esencia es ese perfume original que va a dar para repartir a muchos, la esencia, y que esa esencia es completa, exacta y perfecta. Luego vimos que Jesús, que el Señor Jesucristo es preeminente, el primero en todo, el primero, el protos, el creador, el sustentador, el primogénito de la creación. Luego estuvimos hablando de la persona del Señor Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y como Él bajó a la tierra, se hizo hombre, nació por el vientre de una mujer, padeció, se hizo semejante a nosotros y nos puede entender. Después estuvimos hablando de que Jesús es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza. Después estuvimos hablando de que Él es el sustituto, el chivo expiatorio. Y ese mensaje coincidió con las fechas de Semana Santa. Él es el sustituto. Él pagó con su situación en la cruz, pagó el precio y derramó hasta la última gota, y fue por amor. Después estuvimos hablando de que Él es el verbo, y veíamos en Juan 1:1 y luego íbamos a Génesis 1:1 y veíamos que Él está desde los comienzos y que Él es el verbo, Él es la acción, por Él se hacen las cosas. Y ahora estamos por ver hoy Jesús el siervo, pero yo quiero que mi hermano Henry cante un momento ese coro de fidelidad. Yo sé que Él es fiel. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Por eso vamos a hablar de Él como siervo, pero antes vamos a estar cantando este coro. Bendito eres tú, Señor. Vamos a adorar al Señor. Gloria al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel y verdadero. Fidelidad. Te alabamos, Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a entonar una vez más, te alabamos, Señor. Santo, poderoso. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
tu amor y tu grande fidelidad. Aleluya. Otro de los nombres del Señor es El Emuná. Él es misericordioso, Él es fiel. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Le voy a pedir el favor al pastor que me lo busque en otra. Filipenses 2, 6 al 7. Por favor, se pone sobre sus pies cuando lo haya encontrado. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Jesús es el siervo de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo dice en otra versión, pastor? Aleluya. Dice, TLA dice así, traducción lenguaje actual, dice así la escritura: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Amén. Amén. Qué bueno que en esa versión diga esclavo, ya lo vamos a ver. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor, que sea una palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Señor, toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Señor, hoy vamos a ver esa condición de siervo de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos que nos quites vendas, destapes oídos y transformes corazones de piedra en corazones de carne. Señor, necesitamos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que quede grabada en nuestra mente, pero sobre todo, Señor, que la podamos aplicar, que la podamos cumplir, que podamos ser esos siervos como tú lo fuiste, lo has sido y lo seguirás haciendo. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se pueden sentar. ¿Qué es siervo? Siervo es una traducción de una palabra griega. La palabra griega es doulos. Doulos con D, de dedo. Doulos, que significa esclavo o siervo. Es una palabra griega. Doulos. Esclavo o siervo. Una persona, pongan atención a esta definición, que renuncia a todos sus derechos para servir a otro, que renuncia a todos sus derechos para servir a otro. ¿Saben? Cuando yo empecé enfermería superior, a nosotros en los primeros semestres nos tocaba bañar a los pacientes, afeitarlos, lavarlos, limpiarles la colita, hacer cosas, cortarle las uñas, si tenían piojitos, sacarlos, cosas que tú tal vez nunca habías hecho. Y la prueba de fuego para saber si íbamos a ser enfermeras era eso de primero a tercer semestre. Mucha gente abandonó, porque hacer eso
no es fácil. Estar con las personas que están habitando la calle, que llegan de pronto con mal olor, que de pronto llegan con sus ropas sucias. Chao, John, Dios te bendiga. Que, claro que sí. Hacer eso es una prueba. Me gusta esta definición porque dice que doulos es ser esclavo o siervo, y es una persona que renuncia a todos sus derechos para servir a otro. La palabra esclavo no gusta, por eso lo que más se usa es la palabra siervo. Pero el pastor nos leía en el versículo 7, por favor, ¿lo puedes volver a leer? Quédate con él porque es que quiero que me lo leas en varias versiones, no solo esa, sino otras. El versículo 7 de Filipenses 2. Al contrario, perdón, Filipenses 2:7. y lo leí en TLA, ¿cierto? Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Haciéndose esclavo. Esa palabra es muy fuerte, no gusta. Y yo me ponía a reflexionar cuando la escuché. Yo dije, a mí tampoco me gustaba. Yo siempre preferí la palabra siervo, y siempre les digo, somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Yo nunca les he dicho, somos hijos e hijas de Dios con corazón de esclavo. Una anotación. Esa expresión griega, doulos, es la misma que usa Pablo en Romanos 1. Pero tiene una connotación, una acepción muy particular en esta aplicación, que es la que usa también Pablo acá, y es que es ser esclavo por amor, desprenderse de todo para servir a otro por amor, no por obligación como se entiende el contexto de esclavo convencional, sino por amor, o sea, voluntariamente. Entonces decía, debido a esa connotación como negativa de esclavo, se usa más siervo, pero Pablo justamente en Romanos siempre usa y dijo que era esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesús, ¿verdad? Como siervo para bendecir a los hombres. Él pagó el precio, sufrió los latigazos, se le puso la corona, fue vituperado, fue golpeado, se le perforaron las manos, los pies, se le hirió en un costado. Él pagó el precio, fue el siervo, el cordero inmolado que no había cometido pecado, pero por nosotros se hizo pecado. A esto fue enviado Jesús, y vamos a ir todos, no se aferró a sus privilegios divinos, sino que renunció a ellos. Él obedeció al Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 12:49? Le voy a pedir el favor al pastor que lo busque en otra versión. Juan 12:49. Dice la palabra que él no se aferró a privilegios, renunció a ellos y adoptó la humilde posición de esclavo. Hablaba con autoridad, pero hablaba solamente lo que Dios le había ordenado. Dice la palabra en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él se hizo siervo, siendo Dios, nos muestra obediencia. Él no habla cualquier cosa. Juan 12:49 nos deja ver que Él habla lo que
se le dice. ¿Y quién le dice? El Padre. ¿Qué dice en otra versión? Nueva traducción viviente dice así. Nueva traducción viviente. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decir. Y en palabra de Dios para todos dice: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Pensemos, ¿estamos hablando lo que Dios nos ha dado a hablar? ¿O estamos hablando cosas por nuestra cuenta? Yo conozco pastores y ministros que cuando se suben aquí, lo que están hablando es de sus viajes, lo que están hablando es de los momentos, circunstancias que han vivido, pero de la palabra, no. Yo los conozco, yo creo que usted también los conoce. Están en el concilio, vienen, nos visitan, vienen de lejanas tierras, pero usted y yo tenemos que sopesar si el mejor ejemplo es el Padre, es el Hijo, que se sujeta a su Padre Celestial y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Perdóneme, de lo que tenemos que hablar es de esto, palabra. De lo que tú y yo tenemos que hablar no es lo que nos parece, no fue lo que entendimos, es palabra. Claro, ustedes dirán: no, pero es que al pastor Daniel y a la pastora Elisa les queda más fácil porque ellos son maestros desde hace más de 10 años. Tú también. Pero no te subas aquí a hablar lo que te parezca. Por favor, prepárate. Prepara la predicación. Cuando te pares delante de los chicos, de los niños, no prepares cualquier cosa. Prepara la clase. Y no hables lo que te parezca, sino lo que Dios te ha enviado a hablar. Si lo hacía el Señor Jesucristo, cuánto más lo tenemos que hacer nosotros. Siervo, se sujeta, hace lo que Dios le dice. Ahora, su servicio fue supremo, incluyó sufrimiento, la entrega de su vida en la cruz para salvación y el lavado de los pies como modelo. Vamos a ir a 1 Corintios todos, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Él pagó un precio allí en la cruz. Fue precio de sangre. Y dice, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se pagó un precio, hubo sufrimiento. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Se nos tiene que notar ese precio que se pagó allá. No lo podemos pisotear. ¿Y saben qué? Hay personas que se llaman cristianos y pisotean la sangre de Cristo. No le dan el valor. El comportamiento allá afuera no es el correcto. No es el que Dios espera, no es el que el Señor Jesucristo pagó. A Él le dolió. Hubo un momento en que estuvo separado de su Padre y le dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento todos los pecados, y Él no le dijo Padre. En esos momentos de la tarde, cuando todos los pecados son echados encima de Él, Él le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios, 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 ¿por qué me has desamparado? Vamos a pisotear eso.
¿Vamos a volver atrás? No. Siervo de Dios. Eres un siervo, una sierva de Dios. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 6:20? Dice TLA, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. TLA, definitivamente esa versión, si uno no la entiende allá, el siervo sufrió. Él cumplió la profecía de ser un siervo sufriente, permaneciendo fiel y en comunión con Dios, incluso en la cruz. En la cruz, ¿cómo empiezan las primeras de las 7 palabras, las primeras palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo compasión. Siervo hasta la cruz, con las manos heridas, los pies, el hueco en su costado, y aún estaba predicando y siendo siervo. Encarnación y servicio, siendo Dios, asumió la forma de siervo, demostrando que el amor de Dios se manifiesta en servir a los demás. Quiero que vayamos a Juan 13:5. Desde el 4. Juan 13:4. Y esto fue algo que yo aprendí hace como 20 años, en el 2005, cuando mi esposo hizo un curso del millón de líderes con John MacArthur. John Maxwell. Y él tenía que formarse y luego tenía que salir a multiplicarle a 10 personas. A 24. Y le daban las cartillas. Y entonces mi esposo era el que iba, y luego en la iglesia donde estábamos se multiplicaba. Y luego nos permitieron ir a la iglesia de Madrid y allí enseñábamos. ¿Qué enseñamos? Póngale cuidado a lo que vamos a leer aquí. Juan 13:4. Se levantó de la cena, ¿quién? Jesús. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se la amarró aquí en la cintura, se la ciñó en el lomo. Luego puso agua en un lebrillo, en un platón, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él se postró, el Señor, y les enseñó que habíamos venido. Si Él venía a servir, nosotros veníamos a servir. Hace más o menos 3 a 4 años tuvimos un campamento en Los Llanos y vino el pastor Dani Santiago de la Universidad de Chan de Puerto Rico y trajo un grupo de ministros, de pastores. Y hubo un momento en que pidió que los pastores de Colombia y los copastores pasaran adelante. Y yo veía que estaban alistando un poco de platones y que los llenaron de agua. Y vi que ellos tenían como unas camisetas y unos pantalones de sudadera y se amarraron las toallas. Y luego pidieron que algunos que pusiéramos sillas para que se pudieran sentar nuestros pastores de Colombia y nuestros copastores. Y empezaron
a lavarles los pies. Ellos les daba pena a unos, otros no, pero pastor, qué pena, de pronto huelen mal los pies, quítate los zapatos, se los quitaban ellos. Y los pastores empezaron a llorar. Y yo veía eso y yo decía, por Dios, a mí siempre me ha gustado estar como mujer, pasando las cosas, ayudando antes de que alguien se caiga cuando va a ser ministrado. Y yo quedé impresionada, el mensaje que se dejó allí fue grande, porque a veces predicamos esto y leemos la palabra, pero verlo, vivirlo en vivo y en directo impactó vidas. Y esos pastores venían también de otras iglesias, quedaron tocados, porque ese mensaje se llama, ¿cómo se llama en ese libro del 1.000.000 de líderes? Ay, no me acuerdo. De la vasija y el... La toalla y la vasija. La toalla y la vasija. Y yo entendía. En el año 2005, cuando Daniel lo vio, luego lo multiplicó y lo replicó con nosotros, y luego cuando lo replicamos en Madrid, y luego cuando pasó en el campamento, no sé si alguno pudo ir a ese campamento. Vaya al campamento, no se pierda, que el Señor le va a tocar y le va a enseñar cosas que como usted lo va a vivir, va a quedar marcado, le va a quedar allí, Dios le va a enseñar algo especial. El Señor Jesucristo dejó la mesa, se arrodilló, se ciñó la toalla y se agachó a echarle agua y lavar y enjuagar los pies de sus discípulos, pero para que ellos aprendieran. Pedro le dio pena. Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Eso pasó en ese campamento, no, pero como los pastores, los ministros que vinieron nos van a lavar los pies, y a algunos les daba pena y no se querían dejar quitar los zapatos ni las medias. Un servicio entre comillas humillante, pero no, es un servicio bien. Exacto. Bien de corazón. El modelo de servicio enseñó que aunque es el Señor, su misión fue servir y dar su vida, estableciendo un ejemplo para sus apóstoles y seguidores. Hoy sigue siendo un ejemplo. ¿Tienes algo para...? A mí me lavaron los pies. ¿A ti te lavaron los pies? Gloria a Dios. Se toca mucho el corazón. De corazón, de los O sea, corazones. eso uno lo quebranta. La gente, los pastores lloraban, los líderes lloraban. Tanto como el que lo están lavando como el que lo está haciendo. Claro, eso ellos lloraban, y el pastor Dani, que es todo grandotote, y los pastores invitados que él había traído. Recuerden que esos pastores vienen pagando desde Puerto Rico su tiquete de ida y de venida, sus hoteles. Pagan hasta la inscripción acá. Y ellos vienen, ponen, le traen a las personas. Siervo. Entonces, aquí lo que hizo el Señor Jesucristo fue dejar un modelo de servicio para, con un ejemplo, sus seguidores, sus apóstoles y los que hoy le seguimos, tengamos ese ejemplo. Obediencia total también en ese servicio del Señor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Ahí atrásito de Santiago. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Jesús no buscó su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, manteniéndose en obediencia absoluta. Hebreos 5, más para atrás, Julián. Hebreos, antes de Santiago. Hebreos 5, Cristian, si le ayudas a Julián, Hebreos 5, 8. Listo. Uy, Julián ya está cogiendo
ritmo. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. Obediencia. No es lo que yo quiera, es lo que el Padre Celestial me diga. No es mi cuento, mi situación, es lo que la palabra, con la revelación del Espíritu. Porque cuando oramos aquí, cuando el pastor va a enseñar, otro pastor, decimos que haya palabra rema. Rema quiere decir revelada. ¿Qué hizo él? Obediencia. Siervo obediente. Ahora, reflexionemos. Un siervo de Cristo sabe quién es el Rey. Un siervo de Cristo es aquel que ha dejado voluntariamente sus derechos personales para amar, para servir y para obedecer. Miren, yo sé que ustedes han salido del trabajo, hemos llegado un poco cansados, pero Dios ve eso que ustedes están haciendo hoy aquí. Dios, esto no se queda así nomás. Dios ve el esfuerzo que ustedes hacen y Él bendice. Él, al que busca, se le da más. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando un precio por estar hoy aquí, cansados, con frío. Cuando estuvo lloviendo la semana pasada, que llovió todos los días de a toda hora, Dios está viendo eso. Cuando tú te dispones y podrías el sábado hacer otra cosa, pero preparas tu clase para con tus muchachos. Cuando tú preparas qué canción vamos acá y llegas una hora antes que todos, y los chicos, y que qué ropa nos vamos a poner y nos vamos a coordinar. Dios está viendo eso. Eres un siervo, una sierva. Ha dejado voluntariamente sus cosas personales para amar y dar a otros. ¿A quién? A toda la congregación, porque como vemos, el ejército que va primero son los ministros de alabanza, rompiendo los aires, toda pesadez que hay. ¿Por qué? Porque van a ministrar a los niños y a los jóvenes arriba, porque cuando se prepara una predicación y se enseña, se está sirviendo, se están alimentando. Ustedes y yo hemos dejado nuestras cosas, nuestros derechos, tal vez nuestro cansancio, pero eso se vuelve en gozo y Dios lo ve. Amén. Los siervos de Cristo mueren diariamente a sus deseos, a su cansancio. Quisiéramos estar hoy martes allá acostaditos ya desde hace rato, tomándonos tal vez una agua de panelita caliente con un pedacito de queso. Quisiera, pero estamos hoy aquí y Dios está viendo eso. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gálatas, ahí atrásito. Gálatas 2:20. Por favor, pastor, lo buscamos en otro. Morimos diariamente a nuestros deseos, a nuestras necesidades, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que para yo irse viviendo ahora tan lejos es un esfuerzo doble, triple, qué sé yo. Claro, va a llegar más tarde, pero está pagando el precio. Yo sé que Henry sale cansado de su trabajo, de estar dándole allá a la soldadura, armando, pero está pagando un precio. Mi hermana Miriam, solita ya a estas edades, se viene, está pagando un precio. Los muchachos en sus trabajos vienen
Estamos dejando esos deseos personales por estar aquí preparándonos. Y el Señor no nos va a dejar caer en vergüenza, porque Él, eso que usted está aprendiendo, lo está preparando. ¿Para qué? Para enviarlo, para que usted sea luz en medio de las tinieblas, para que usted sea ese siervo donde deja sus cosas personales para servirle a otros. ¿Qué dice la palabra en otra versión? Amén. Vamos a mirar otra vez en TLA. Dice así. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Amén. Amén. Fue por amor. Fue por amor. Si un siervo de Cristo, ser un siervo de Cristo es buscar su voluntad. ¿En qué? En todas las cosas. Nuestro principal deseo cada día es ser siervos como Cristo. Honrar y glorificar a aquel que nos compró la libertad del pecado. Venimos entonces a buscar la voluntad de Él en todas las cosas. En todas las cosas. Hoy decían unos compañeros a la hora del almuerzo, no, es que me cuesta un trabajo llegar a la casa y alistarme para irme al gimnasio. Sí lo hago, sí me cambio, mejor me quedo aquí durmiendo arropadito. Pero decía esta persona, no, y me lleno de valor y entonces me cambio y me voy para el gimnasio y cuando ya estoy allá, ya se me quitó la pereza. Qué mejor que el lugar, venimos al gimnasio espiritual a prepararnos, a desarrollar el músculo espiritual, a desarrollar este concepto, estas ideas que Dios nos va colocando, este mensaje, porque dejamos lo que le agrada al cuerpo para venir, para ser obedientes a su palabra en todas las cosas y ser cada día mejores y ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a ir a Lucas 9:23. Evangelio de Lucas, y con esto terminamos. Lucas 9:23. Señor. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo dice en TLA? Aleluya. Aleluya. Aquí es bastante directo en TLA. Si uno no lo entiende aquí, entonces hay que buscar una plastilina especial. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Amén. Amén. Entonces hoy hemos repasado rápidamente otro de las características de la persona del Señor Jesucristo, siervo de Dios. Pero hemos reflexionado sobre lo que necesitamos para ser siervos del Señor Jesucristo. Necesitamos morir, dejar nuestros propios deseos, pagar un precio y exigirnos y prepararnos y lavar los pies de otros. Prepararnos, y es por amor, pero no se quede triste. Dios ve todo esto que tú estás haciendo, todo ese esfuerzo de venir acá los martes, los jueves, con frío, con cansancio, El lunes, el miércoles, cuando te conectas, el miércoles sábado. cuando te conectas,
Dios está viendo todo eso. Póntese sobre tus pies y voy a pedirle el favor al pastor que esté orando. Aleluya. Gloria al Señor. Alguien podría decir que para uno demostrar que sirve, debería replicar exactamente el modelo de Jesús de lavar los pies. Y eso es un simbolismo y hay que entenderlo como un simbolismo. Pero saben, hermano, mi esposa tocó un tema bien interesante y el Señor me llevaba a reflexionar. Cuando estamos en una clase, por ejemplo, y se deja la comodidad de pronto del lecho, del descanso, de compartir con su pareja, con los hijos, para atender una clase, eso es servir, porque nos estamos disponiendo a formarnos. Cuando venimos a un ayuno, podríamos estar en una actividad productiva en el almacén, ¿verdad? O vendiendo algo, o en la casa haciendo aseo, eso es servir. El caso nuestro, cuando nos preparamos para una enseñanza, por ejemplo, yo me levanto a la 1 de la mañana pronto a repasar algo, podría estar en la cama, pero uno se levanta con amor, algo lo impulsa a uno y está uno ahí. Eso es servir, porque uno está sirviéndole a quien lo amó, a quien primero nos sirvió y a quien nos sigue sirviendo, porque no ha dejado de ser nuestro intercesor ante el Padre. Recordemos eso, que el Señor sigue siendo el intercesor ante el Padre en favor nuestro. Padre hermoso, Dios soberano, nos has recordado hoy, Señor, esa hermosa expresión de amor. Jesús lavó los pies. Sí. Humillante actuación o acción de aquel tiempo, ¿verdad? Hoy no se lavan los pies, no es costumbre hacerlo. Pero hay otras formas en que nos podemos desprender de vanagloria y orgullos humanos para honrar tu nombre con el servicio. Entendiendo que no nos servimos a nosotros mismos, le servimos a otros, a los hermanos. Cuando preparamos una enseñanza, cuando atendemos una enseñanza, cuando dedicamos tiempo a leer la Escritura para ser edificados, cuando enviamos un mensaje para edificar a otros, cuando tomamos el teléfono para hacer una llamada y dar una voz de aliento a quien lo necesita, cuando, Señor, nos recuerdas tú por alguien y elevamos una oración en favor de alguien que la necesita. Tantas acciones que tú colocas hoy para que sirvamos. Dejamos de hacer otras cosas personales, nos desprendemos de cosas habituales nuestras para estar a tu servicio y servir a otros, Señor. Cuando venimos al servicio con alegría y gozo, cuando dejamos, Señor, el domingo de compartir en parque o en paseo, lo que sea, para venir a honrarte. Y domingo a domingo estamos aquí, no es costumbre ni tradición, sino gozo y felicidad, saber que venimos a honrar tu nombre. Padre, hoy día son tantas las actividades que tenemos que honran tu nombre cuando se hacen en obediencia a la fe y a la verdad y no por tradición ni costumbre. Síguenos conduciendo, Señor, con ese rema permanente en nuestro corazón, de tantas maneras que tú aceptas para que te honremos, te glorifiquemos y alabemos, Señor, sirviéndole a los hermanos y a la comunidad donde estamos, para alabanza a tu gracia y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por amarnos en Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.